No solo importa quién eres, sino a quién le vendes. Contabilizar un servicio profesional cambia por completo si tu cliente es una empresa corporativa o un cliente particular. En este video verás la matriz completa de cómo registrar tu ingreso siendo persona natural o persona jurídica. Cómo cambia el asiento si tu cliente es una empresa o un individuo persona natural. Evita errores en tus facturas y declaraciones. Suscríbete para dominar tu contabilidad y comencemos a resolver. Para resolución del ejercicio tenemos la siguiente guía o el siguiente enunciado. Tenemos como asiento número 1 con la fecha 3 de julio del 2026. Esta empresa es una empresa jurídica, una sociedad anónima que se encarga de realizar auditorías, servicios contables, servicios financieros, toda la rama contable, financiero y la parte de auditoría. Tenemos como enunciado: se presentan o se prestan servicios profesionales de auditoría externa y consultoría contable a la empresa comercializadora El Centro con número RUC J031 4 veces 5 veces 0 123.45 por la suma de 50.000 córdobas más el 15% de IVA. En el caso de Nicaragua es el 15% de impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son las condiciones de esta transacción? El cliente liquida el 60% en el acto mediante transferencia bancaria directa al BAC y el saldo restante, que es el 40%, a crédito de 30 días. El cliente aplica la retención legal del IR en la fuente por servicio, el 2%. En primer lugar, tenemos que diferenciar a qué tipo de cliente se le está vendiendo el servicio. Como enunciado tenemos que este cliente se llama Comercializadora El Centro S.A. Podemos identificar, aparte de la terminación S.A., con qué número comienza. En el caso del registro único del contribuyente, comienza con la letra J. La mayoría de los casos, la mayoría de las sociedades comienzan con la letra J. Cuando es persona natural puede comenzar dependiendo de los departamentos que habite esta persona. Puede ser la 281, puede ser la 607, 606 y así como si es persona natural. Tenemos que saber diferenciar a qué tipo de persona se le está brindando el servicio. Con esos tips que acabo de mencionar, podemos identificar que es una sociedad anónima por las dos condiciones que tiene: el SA y el comienzo con la letra J. Aparte de eso, como tips adicional, tenemos que saber que como es una empresa jurídica, el cliente nos va a retener el 2%. ¿Por qué no nos va a retener el 2% y no el 10%? En primer lugar, esta empresa es una sociedad. El que está vendiendo su servicio es una sociedad anónima. Al ser una sociedad anónima, según la ley 822, la ley de concertación tributaria, el cliente nos tiene que retener o nos debe de retener el 2%. Hay que quedar claro: si fuese una persona natural que brinda los servicios contables o el servicio de auditoría a este mismo cliente, nos tiene que retener el 10%. Pero en este caso
es una sociedad que está brindando los servicios de auditoría y por ende nos tiene que retener el 2%. Con esa explicación que acabo de brindar perfectamente, vamos a proceder a la contabilización de este enunciado. Lo que vamos a hacer es la contabilización. ¿Cómo vamos a, o qué cuentas vamos a afectar? Okay. Vamos a contabilizar. Se prestan servicios profesionales de auditoría externa y consultoría contable por un valor de 50,000 a la empresa Centro S.A. ¿Cuáles son las condiciones? Que nos va a liquidar el 60% mediante transferencia bancaria directa al BAC y el saldo va a quedar debiendo a un crédito de 30 días. ¿Qué fecha tiene esta transacción? El 3 de julio del 2026. ¿Cuál es la cuenta contable que vamos a afectar? Haciendo este análisis siempre recomiendo que vamos a afectar las cuentas del debe y por último las cuentas del haber. Primero, ¿cómo se paga la transacción o cómo nos paga la transacción con banco? ¿Qué otra cuenta contable nos queda debiendo? El 40%, clientes locales. La retención del IR que nos va a retener el cliente se va a afectar a una cuenta que se llama retenciones en la fuente de IR pagada por anticipado. ¿Qué otra cuenta contable vamos a afectar? El ingreso. El ingreso por servicio profesional. ¿Qué otra cuenta? Hay que quedar claro si esta empresa fuera una persona natural que brinda los servicios a la sociedad como tal, a Centro S.A., independientemente que sea persona natural o persona jurídica, debe de cobrar el 15% de IVA. Vamos a afectar la cuenta IVA débito fiscal. ¿Cuánto es el ingreso? 50,000. ¿Cuánto es el cobro del IVA? El 15%. ¿Cómo vamos a proceder al cálculo de la retención? La retención se va a causar cuando se dé un pago en efectivo. El pago en efectivo, ¿de qué manera se puede causar? Puede ser transferencia, cheque, efectivo o si existe una dación de pago. Vamos a calcular cuánto es la venta. La venta es de 50,000, o mejor dicho, vamos a mencionar el servicio o el ingreso por servicio de cuánto es. El 50,000 córdobas. 50,000 córdobas, un IVA de 7,500 córdobas. ¿Cuánto tenemos en total? Un total ya con IVA de 57,500 córdobas. Vamos a aplicar o a proceder el cálculo de la retención en la fuente. Como nos paga el 60% con un acto que sería la transferencia electrónica, ¿cuál es el primer procedimiento? A los 50,000, que es el subtotal, el valor de la venta sin IVA, hay que multiplicar el 60% por el 2%. Recuerden que acabo de mencionar que la retención se va a causar solamente al pago por el 60% y por el 2% de la retención. ¿Cuánto nos da como resultado? 600 córdobas nos va a retener el cliente.
pero ¿por qué estoy afectando con un débito a la cuenta de retenciones en la fuente de IR pagado por anticipado? Esta explicación lo voy a hacer de manera general. En otro video explicaré por qué se debita la cuenta de retenciones en la fuente IR pagado por anticipado. Pero de manera general, esto es una cuenta de activo que lo vamos a compensar en la declaración mensual de impuestos. Una vez que tengamos el valor retenido, vamos a proceder con el cálculo del 40%. El 40% que nos queda debiendo. El cliente, la lógica contable, la lógica financiera, la lógica matemática, nos indica que el cliente nos tiene que quedar debiendo el valor de la venta más el IVA. ¿Cuánto sería? Los 57.500 por el 40%. ¿Cuánto sería de resultado? 23.000 córdobas. ¿Cuál es el último proceso o el paso para terminar de contabilizar? Hay que proceder a determinar cuánto es el valor de banco. El valor de banco, como nosotros ya tenemos determinado cuánto es el monto de la retención, lo que vamos a proceder es a los 57.500 que ya incluye la venta más el IVA, hay que multiplicar el 60% de la transferencia que nos está efectuando menos el valor retenido. Y eso nos da como resultado 33.900 córdobas. Va a entrar en la cuenta bancaria. Si procedemos a sumar, a totalizar el débito, tenemos 57.500 y el crédito por un valor de 57.500. Esta contabilización o este modelo de contabilización aplica cuando el servicio se da o se efectúa a una empresa jurídica, a una persona jurídica. El modelo de contabilización para una persona natural va a cambiar. ¿Por qué digo que va a cambiar? Vamos a copiar la misma cuenta contable para efectos de presentación y diferenciación. Vamos a calcular con el mismo caso, nada más enfocándonos que ahora el servicio se le está vendiendo a una persona natural, a una persona común y corriente. Puede ser con nombre Mark Beer el cliente, o puede ser otra persona. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ya no se va a retener. El cliente no nos puede retener. ¿Por qué no nos puede retener? Por la sencilla razón que es una persona natural y no tiene la obligación de retener. Con esto no estoy diciendo que las personas naturales no nos pueden retener. Perfectamente se puede retener. Una persona natural nos puede retener. Pero ese es otro tipo de temática que podemos abarcar si ustedes comentan en los videos de cómo diferenciar. Okay. ¿Cuánto es el ingreso? Igual, el mismo monto vamos a proceder, 50.000, el 15%, aunque sea persona natural, a una persona natural que le estemos vendiendo, siempre tenemos que cobrar los 7.500. Si esta persona nos paga con el mismo ejercicio, el 60%, ¿cómo sería el cálculo? Hay que sumar la venta más el 15% por el 60%. Clientes, ¿cuánto nos queda debiendo? El valor de la venta más el débito fiscal, que es el IVA por pagar, por el 40%. Eso es todo. Lo único que cambia es el proceso, o que no existe un cálculo de retención en la fuente. Que acá podemos diferenciar cómo se contabiliza cuando se le vende a una persona natural que no está inscrito y a una sociedad anónima
nos tiene que retener obligatoriamente. Por obligatoriedad legal nos tiene que retener el 2%. Eso es todo.